Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa se une a nosotros nuevamente nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, retornamos al tema de la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Estamos a comienzos del siglo XXI. Apenas hemos empezado estamos en los principios de la tercera década del siglo XXI y nos apoyamos en ese análisis, en este libro tan interesante que editaron los arquitectos Bernard Tschumi y Irene Shen, debiera decir. Hoy entramos en el tema que ellos titulan en ese libro, siguiendo el libro, hoy entramos en el tema que ellos titulan Estética y Urbanismo, o la estética y el urbanismo. Y entonces, esto me hace pensar a mí en la última de nuestras discusiones y en esta ambición de destacar, de lucirse que tiene la arquitectura del siglo XXI, que vemos tantos y tantos ejemplos, excelente arquitectura, pero donde el objeto arquitectónico hace un gran esfuerzo de deslumbrar con sus características, que consisten obviamente en un alto empleo de tecnología de última generación, y que dan a estos edificios, por su materialidad, por su volumetría, por la manera en que se imponen sobre el espacio y sobre el lugar, dan ciertamente un destaque al que el hombre no estaba tan acostumbrado. Nosotros sí, obviamente, vimos en el siglo XX grandes esfuerzos arquitectónicos, incluso en contextos urbanos, y me viene a la mente de inmediato un edificio como el Chrysler Building en Nueva York, un gran desarrollo como lo es el Empire State Building, por ejemplo, que se construye en tan solo 18 meses. O sea, tenemos todos estos grandes edificios, pero a mí me parece que todos ellos, en aquel comienzo del siglo XX, todavía hacen un esfuerzo de formar parte del conjunto, de conectarse con la acera, de conectarse con el vecino, incluso cuando son volúmenes tan grandes como lo puede ser un Chrysler Building o como lo puede ser un Woolworth Building, que no hay duda que se separaban un poquito por su tamaño del vecino mismo, pero siempre había como un vocabulario que los mantenía amarrados al contexto.
Y había, me parece a mí como que un intento de formar parte del lugar. Yo creo que ese intento se ha perdido un poco, o ese deseo de formar parte del lugar se ha perdido un poco y, y los edificios tratan de ser piezas. Incluso los últimos desarrollos en grandes ciudades como la misma ciudad de Nueva York o París o estas grandes ciudades, habíamos hablado de Sydney, Londres, no hay duda. Todos estos edificios empiezan un poco a funcionar y a competir por llamar la atención. No es que los otros no lo hicieran, pero estos los hacen como separándose del conjunto y no me interesa formar, no sé si tú lo ves así, pero formar equipo contigo, yo lo que quiero es destacar y tener mi propia imagen. Yo me parece que un poco Bernard Schumann al escoger este tema de la estética y el urbanismo como el tema introductorio del libro, hace bien en el sentido de que identifica quizás esto que yo estoy poniendo en palabras más sencillas de la ambición del objeto sobre el conjunto, lo identifica posiblemente como uno de los grandes problemas que tiene el urbanismo del siglo XXI. Y nos dice más. Nos dice que aun cuando los valores de la arquitectura en el siglo XXI han evolucionado a unos valores contemporáneos que están más bien amarrados a las nuevas tecnologías que nos permiten proyectar edificios diferentes, todas estas tecnologías digitales que están a disponibilidad de nosotros los arquitectos y que nos permiten soñar y proponer formas diferentes, transparencias de otro tipo, volumetrías significativamente agresivas, diría yo, y que esos valores de la arquitectura contemporánea del siglo XXI son bien apreciados por los usuarios y por el público. Sin embargo, los valores del urbanismo se mantienen todavía aferrados a aquellos del siglo XIX, siglo XVIII, o incluso nos dice los valores de la Edad Media. Right, O sea right. que mientras tenemos estos valores nuevos en la arquitectura, hay una disparidad en los valores que tenemos en el urbanismo. Entonces, podemos disfrutar la arquitectura del siglo XXI, arquitectura contemporánea, ampliamente el objeto, pero no necesariamente el conjunto que ese objeto está haciendo. Pero no quiero tomar más tiempo, me gustaría escucharte porque ciertamente al leer a Schumi en la introducción, me parece que hay algo de verdad, encierra algo de verdad en lo que nosotros estamos viviendo. Pero adelante, déjame escucharte un poco a ver qué tú piensas de esto. Bueno, es curioso porque yo creo que a pesar de que en la ciudad del siglo XXI, que en esencia el hacer ciudad hoy día, es decir, el expandir y cubrir el territorio, se está volviendo un poco más complicado de lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque uno de los downsides, de algo, un componente negativo de una ciudad crecer tanto y tanto es que empieza a desconectarse. Y a tal nivel que los centros típicos en los esquemas urbanos, como la periferia económica y el epicentro político, ¿no? Son dos conceptos que hemos heredado del esquema urbano de la poli griega y de la urbe romana, ¿no? Y que se traducen a lo que es el esquema de la cuadrícula hoy día, ¿no? Que es una forma de no solamente expandir a través del territorio, pero también organizarla, ¿no? Yo creo que el siglo XXI, un paradigma particular sobre el estatus del urbanismo es un estado perpetuo de reuso, ¿no? O el ser tan retroactivo en el sentido de que estamos atrapados en este loop constante de tratar de modificar lo ya existente, ¿verdad? Y yo creo que eso contribuye a
tipo de legado que recibimos de la modernidad en tratar de ofrecer por primera vez en la historia un tipo de tabula rasa, de poder limpiar el territorio y ofrecer un nuevo estilo de vida, porque hay una nueva introducción de tecnologías que ofrecen otros tipos de programas, otros tipos de uso. Y si hay otros tipos de uso, significa que el ser humano cambia, cambia sus necesidades. O sea, que el cómo nosotros habitamos el territorio, cómo el edificio ayuda a consolidar esa experiencia, forman la expectativa y la percepción. Y en este caso yo diría la estética, la forma de ver la trama urbana. Y que hoy día en el siglo XXI es como ah, digamos, muchos conceptos, muchas estratas una encima de la otra, que se nos ha hecho difícil establecer un criterio de cómo estudiarlas, ¿verdad? Mm. Ah, yo creo que por eso es tan más sencillo adquirir estos valores desde la Edad Media, o inclusive ideas que empiezan desde el Renacimiento, porque Mm. desde un punto de vista histórico, las invenciones de los nuevos esquemas que tenemos hoy día vienen de ese momento. Y curiosamente, cuando tenemos el descubrimiento de las Américas, por ejemplo, en 1492, el desarrollo urbano, los asentamientos urbanos son aplicando esos conceptos, ¿verdad? Porque recuerden que Europa todavía estaba en la Edad Media, o sea que liberar la ciudad medieval para habitar el territorio era todavía casi que un sueño utópico. Y la utopía realmente se logró desarrollar en las Américas, o que es como que el gran momento de la modernización y lo que nos separa del oscurantismo con, obviamente, la modernidad de hoy. No sé, o sea, puede ser un análisis un No, poco... no, yo creo que es un buen análisis. Eh, yo todavía, este capítulo me ha despertado muchas inquietudes. Tengo que aceptar que me ha despertado muchas inquietudes porque me hace pensar en aspectos que no necesariamente a los que no necesariamente le había dedicado tanto tiempo. Pero sí que ya habíamos nosotros atisbado, habíamos comenzado a mencionar en nuestro programa anterior este hambre de protagonismo que tienen los objetos arquitectónicos del siglo XIX, perdón, del siglo XXI. Una aspiración de protagonismo que no necesariamente comparten aquellos del movimiento moderno de comienzos del siglo XX, y tú y yo habíamos hecho la comparación del comienzo de ambos siglos y Claro. la actitud de sus arquitectos, de sus urbanistas. Ujú, ujú. Y habíamos hablado de cosas interesantísimas, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos que en este siglo XXI, pues no había tanta teoría, no había tanto postulado, ¿te acuerdas? Ujú. Que sí surgían en el siglo XX y que surgían con figuras que Right. no logramos identificar, por lo menos esa magnitud de figuras en el siglo XXI. Entonces Mm. las ideas más o menos son casi que surgen casi, las propuestas surgen casi que de manera orgánica, sin Right. que haya alguna regla que seguir, está todo el mundo como experimentando y casi acertando por chamba, o sea, lo hice, me quedó bien, y no Ujú. necesariamente porque estoy siguiendo algún grado o algún tipo de regla o estoy siendo en algún aspecto riguroso con mi quehacer de la arquitectura. Bueno, pero para dejar eso a un lado, ciertamente esta deslumbrante magnificencia de la arquitectura del siglo XXI quizás obliga no, o estimula al arquitecto y al dueño del edificio que busca imagen y que busque imagen en ese edificio que está encargando para construir y para que represente su compañía, lo lleva a desear
el estar solo, el estar separado, el permitir, mírenme, es casi como que un concurso de belleza donde cada una de las concursantes pues desfila separadamente para que se puedan mirar sus virtudes. Y eso es y eso casi que es lo que pasa en el siglo XXI. Entonces, claro, con esa actitud es muy difícil crear conjuntos porque la ciudad a fin de cuentas necesita una colaboración, necesita una conspiración entre los participantes y como que el siglo XXI está decidiendo no conspiro con nadie, no colaboro con nadie. Cuando tú tienes una gran inversión, una impresionante inversión, como lo fue el Rockefeller Center en el medio de Nueva York. De todas maneras, el Rockefeller Center, que coge un bloque, un super bloque de la ciudad, conspira con el resto de la ciudad, se integra y aporta al resto de la ciudad y aporta muchos de los grandes espacios que hoy día tiene la ciudad de Nueva York, gracias a una intervención gigante, impresionante, no hay duda que buscó protagonismo, pero buscó protagonismo integrándose. Y hoy día yo no veo eso, yo veía el movimiento moderno con sus propuestas de arquitectura, pero siempre estuvieron acompañados de propuestas urbanas. No estuvo huérfano de propuestas urbanas. Y tenemos ahí, por ejemplo, un Lucio Costa en Brasilia. O sea, siempre hubo la propuesta urbana, si funcionaba o no funcionaba, pero siempre sabíamos que teníamos que formar parte de algo. Y hoy en día como que yo no lo veo. No sé cómo tú te sientes, pero yo no veo eso. No sé si... Sí, sí, yo creo que casi que el estatus del edificio arquitectónico, por ejemplo, se ha convertido en este satélite, ¿no? Que está sedentario, ¿no? En la ciudad, pero que eh, pues se podría hacer un ejercicio tan sencillo como, claro, en términos de dibujo, representación, eh, poner una casa de música, por ejemplo, de Ren Koolhaas y ponerlo en el espacio. Ajá, exacto. Y aún así funciona, ¿entiendes? Porque tiene su propia retroalimentación, ¿no? Es su propio mundo. Y creo que esa necesidad de desarrollar microepicentros, ¿no? O que el edificio ya no, o que la idea del nodo inclusive, ¿verdad? Puntos focales en que se dan en la ciudad, ahora se están dando dentro del paradigma del espacio arquitectónico, ¿no? En el edificio. Entonces me resulta un poco inquietante porque la realidad es que uno viaja porque quiere ver la ciudad, ¿no? Quiere entender cómo es que funcionan los sistemas culturales de la sociedad, ¿no? Y ya creo que la arquitectura del siglo XXI se está desarraigando de ese paradigma social, ¿no? Inclusive el programa que tenemos aquí, o sea, ya con la introducción de tecnologías digitales, casi que el territorio se desmaterializa y el territorio es digital, ya no es necesario estar en un espacio para compartir ideas. Eso es uno de los, digamos, de los síntomas o de las características de esta realidad del siglo XXI que realmente va a modificar cómo producimos arquitectura y cómo nos relacionamos al territorio. O sea, la pregunta es, ¿necesitamos territorio para existir y para vivir? Esa yo creo que es una pregunta que podemos contestar en la segunda mitad del programa. Sí, yo creo que lo vamos a tener que dejar para la segunda mitad del programa. Pe- Yo solamente te voy a dejar con un pensamiento que te va a inquietar y quiero que me lo contestes en la segunda mitad del programa. ¿Tú crees que Miss Van der Rohe con el Seagrams Building fue el primer atentado serio Ajá. del sentido de conjunto de ciudades, de esa confabulación que yo digo que esa conspiración que tiene que existir entre los vecinos? ¿Tú crees que fue Miss Van der Rohe con el Seagrams y con la actitud del Seagrams Building en Nueva York quien rompió la tradición al grado de que ya la ciudad no volvió nunca más a ser lo que fue? Pero no me lo contestes ahora.
lo tomamos en la segunda mitad, no se separe nadie, que contamos con la reacción del arquitecto Jesús Meléndez a esa pregunta. Sin más nada, esta arquitectura en blanco y negro, volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en blanco y negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en blanco y negro, donde todas las semanas habremos de compartirles nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, nos habíamos quedado en una pregunta que no sé cómo la recibiste, si la sentiste demasiado muy agresiva, pero como estábamos hablando en términos de cuál es el estado de la arquitectura, estamos hablando de cuál es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI y cómo las tendencias de la arquitectura para el comienzo del siglo XXI, esta arquitectura que con tanto afán de protagonismo ha impactado o ha incidido quizás en lo que es el urbanismo, el contexto donde ocurre esta arquitectura, a grado tal de que no hay una postura clara durante el siglo XXI de cómo debe ser nuestra ciudad. Y mencionamos que aunque el siglo XX hizo grandes cambios sobre lo que es la proyección de la arquitectura, lo que debía ser un objeto arquitectónico en términos de su materialidad y de su forma, e incluso de la relación entre sus espacios. Pero en el siglo XX, a principios del siglo XX, toda esa arquitectura venía acompañada también de unos postulados de urbanismo que quedaron claramente establecidos, particular por muchas personas, y quizás el que más nosotros hemos discutido aquí es Le Corbusier, pero que hay grandes ejemplos, como mencionamos ya en la primera mitad, como es el de Brasilia por Lucio Costa. O sea que eso en el siglo XX, la arquitectura y el urbanismo siempre funcionaron dentro de un ámbito teórico muy similar donde uno acompañaba al otro. Y en el siglo XXI como que no vemos eso, ¿verdad? Eso no lo vemos. Hablábamos de que aún grandes obras en el del siglo XX, impresionantes obras como es el Rockefeller Center en Nueva York, confabulaban y formaban parte de lo que era la ciudad del momento y aportaron y aportan todavía grandes espacios que son experiencias de ciudad, que todos aquellos que lo hemos conocido pues se nos queda en la memoria. Todavía es una gran tradición el árbol de Navidad del Rockefeller Center, que queda en este magnífico espacio, uno de los grandes espacios de la humanidad, que es esa especie de courtyard con la pista de patinaje abajo y demás. Y es una aportación de la arquitectura de uno de los grandes proyectos del siglo XX. Sin embargo, el siglo XXI hay inmensos proyectos, pero no buscan, no intentan jugar ese papel de conjunto que sí se intentaba en estos proyectos del siglo XX. Y ahí se quedó mi pregunta. Yo te dije, buscando dónde fueron los orígenes de este cambio de actitud, yo te hice una pregunta que espero puedas reaccionar a ella. Si todo este despegue o toda esta desconexión de las reglas urbanas a las que todos
que admitimos, todos apreciamos, porque empezamos por ahí, que nuestros parámetros, los parámetros urbanos que apreciamos todavía son aquellos del siglo XIX, del siglo XVIII, incluso del medioevo. Sin embargo, hay un objeto que se diseñado por Mies van der Rohe en los años 50, que es el Seagrams Building en Nueva York, que rompió con todos los esquemas, se retiró del frente, cumplió con unas reglas de ciudad de una manera creativa, creó un hueco, creó casi que una mella en la ciudad, y lo que hizo fue destacar el objeto sobre el conjunto, tú sabes. Eso fue el gran gesto del Seagrams Building, que luego se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo, y quizás no nos impresiona tanto, pero que todos sabemos que en ese momento fue ciertamente revolucionario. Es esa, y esta fue mi pregunta, ¿es ese el momento que podemos señalar como el rompimiento con las reglas del urbanismo según lo conocíamos hasta el momento? Yo diría que sí, porque es como la observación que tú haces. Él no necesariamente rompe las reglas, él utiliza las reglas a su favor, pero para poder anteponer una estética o parte de una ideología de diseño, ¿no? Que es típica de la arquitectura de la modernidad. Sí, perdóname que le interrumpa tan rápido. Para aquellos que nos escuchan, habían una parte de la reglamentación, las ordenanzas de la ciudad de Nueva York para lograr que entrara la luz a las avenidas con estos edificios tan altos, era que los edificios, según iban subiendo en altura, tenían que ir retranqueando de manera de que el cono de luz se permitiera entrar en la luz solar hasta la calle. Y entonces eso fue lo que creó esta forma tan particular tipo ziggurat de los edificios que vemos en Manhattan, en Nueva York. Entonces, Mies van der Rohe dijo, no, yo no me voy a ir retranqueando, yo me voy a ir a la parte más atrás que puedo y voy a coger la altura que me permiten, y entonces voy a despejar todo el frente. Y entonces dejó este gran hueco, una maravilla de espacio, pero que ciertamente rompió con las reglas. Pero adelante. Exacto. Y yo creo que curiosamente ese gesto que no está en contra, setback, ¿verdad? Pues yo creo que el setback es 1/3 de la proporción total, ¿no? De la parcela, del site donde está el Seagram. Ciertamente creo que el gesto supone una gran mejoría, ¿no? A ofrecer un espacio público, es decir, que ya la acera, si lo consideramos como un sistema de infraestructura de la ciudad, tan amarrada al urbanismo, de momento ese espacio se convierte en un espacio público para recibir, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo algo que parece ser un gesto favorable para la ciudad, de momento crea una bifurcación entre el territorio de la ciudad, ¿no? Y el edificio, ¿no? Casi como que creando una autonomía propia. O sea que ya, uno podría argumentar, bueno, es necesario en primer lugar el Seagram Building en ese espacio, en esa parcela, porque si el simple acto de retirar, alejar la arquitectura, ¿verdad? Logra liberar de la arquitectura esas responsabilidades que ha tenido con el territorio, ¿no? Que yo creo que es como un corte del cordón umbilical, ¿no? Del edificio con el territorio. Pero eso Pero sería como... tú entenderías que hay un antes y después del Seagram Building. Sí, definitivo, definitivo. Sí, porque también tienes otros edificios como el edificio de las Naciones Unidas, que también está retirado y no participa de la ciudad, ¿no? Que también Le Corbusier estaba involucrado en ese proyecto, como también Oscar Niemeyer. So, hay curiosamente una fascinación de la arquitectura moderna en desarrollar estos edificios standalone, a pesar de que muchos de los componentes teóricos no era como que cambiar el legado de cómo entendemos la ciudad. Yo creo que esto ha sido por otros vectores que modifican el rol del arquitecto y la producción de su obra.
¿verdad? O sea que, y, y, y sí, o sea, esa sería como que mi reacción inicial. Pero yo creo que después de 1958, que es el momento en donde se construye el Seagram Building, la actitud hacia el edificio con el urbanismo cambia, modifica, y por lo tanto modifica el concepto de estética, que yo creo que es Claro, uno. si el Seagram Building o la actitud del Seagram Building hubiese quedado como la perla en la concha, como único, Right, esta única ocasión, ¿verdad? Pero fue tan exitoso que se viralizó. right, exacto. Entonces, al viralizarlo, pues impactó el urbanismo tal y como lo conocíamos hasta Right. entonces. Sin embargo, no, todavía yo estoy de acuerdo contigo, no rompe completamente con la ciudad, trata de jugar, reinterpretar las reglas de ciudad y hacer su arquitectura. Right. ¿Cuál es la diferencia que tú dirías entonces todavía que hay entre estos grandes proyectos de la arquitectura del siglo XXI que son tan self-contained y tan imponentes vamos a seguir utilizando con un edificio como el Seagram Building? Ujú. ¿Cuál es la diferencia, si hay una diferencia cualitativa y cuantitativa entre las propuestas del siglo XXI y todavía esa propuesta del 58 que no llega a hacer lo que hace la arquitectura del siglo XXI? ¿Cuál tú dirías que es la diferencia? Yo creo que el edificio del siglo XXI es casi como un mundo en sí mismo, ¿no? Porque estoy seguro que si tú vas al Seagram Building, como quiera tienes que salir del edificio. O ¿Cómo sea, que no hay sientes? no hay una necesidad, o al menos la arquitectura del siglo XXI, por alguna razón, no, yo creo que el libro intenta contestar, se ha adjudicado unas responsabilidades que no necesariamente deberían ser, ¿verdad? Y yo creo que MIS, a pesar de que logra con las reglas de la ciudad ofrecer una alternativa que mantiene el status quo de una estética de la nueva modernidad que se está desarrollando, bueno, no desarrollando, ya está presente en mediados del siglo XX, entiende que el edificio responde a una necesidad primaria, ¿no? O sea, yo creo que hay una comparación que hace un arquitecto japonés que se llama Fujimoto, que MIS es como una partitura cuyos pentagramas permiten que la vida entre y salga, ¿no? O que la música entre y salga. Y por eso es muy interesante que la arquitectura de Mies hay un énfasis en la estructura porque él permite que la ciudad o la vida entre y salga, ¿no? La arquitectura contemporánea de hoy, no, la vida se quiere contener hasta que decidas quedarte ahí por siempre. Sí, es curioso esto, esta búsqueda de la arquitectura del siglo XXI, que lo acompaña a una gran capacidad tecnológica que tenemos en el siglo XXI, que no lo tenía MIS en los años 50, y es la capacidad de resolver todo, Right. todo. Y te mencionaba yo en el intermedio la experiencia que yo tuve al participar de una convención en el McCormick Center en Chicago, para aquellos que nos escuchan que quizás no están tan relacionados. El McCormick Center es el centro de convenciones de Chicago y por mucho tiempo fue el centro de convenciones más grande del mundo. No sé, yo supongo que Las Vegas tendrá algo más grande, porque Las Vegas siempre tiene y quizás Orlando, pero ciertamente el McCormick Center está revestido de lo impactante que es la ciudad de Chicago y es inmenso. Tiene hoteles y tiene restaurantes de todo tipo. Y te comentaba yo de que uno literalmente podía ir a la convención, Ujú. te podías hospedar en el McCormick Center, te podías desayunar en el McCormick Center, Mm. podías cenar, almorzar a los niveles que tú quisieras, podías incluso tomar el tren hasta el aeropuerto sin necesariamente tocar la acera. O sea que Chicago no hace falta para sobrevivir
si tú vas a una convención en Chicago, porque el McCormick Center te va a suplir de todo, incluso de tiendas, de amenidades, de cines, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que obviamente pues la ciudad queda ignorada porque el objeto te lo está resolviendo todo. O sea que aún con una ciudad tan fabulosa como Chicago, tú no tienes que participar de la ciudad si tú no lo deseas. ¿Qué es lo que tú deseas? Que todavía el Seagram's Building cuenta con esa conspiración de la ciudad, con ese apoyo de la ciudad, que ya el siglo XXI produce arquitectura que no necesita del apoyo, que puede ser casi que una nave espacial, ¿verdad? Separada de todo su contexto. ¿Qué tú crees de eso? Am, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los cuatro componentes que hace un gran acierto a la lectura, en donde el estatus del urbano es afectado particularmente en la infraestructura, ¿verdad? O sea, el estatus de la acera, de la calle, ¿no? Que une la ciudad y crea la trama urbana, como que ya se empieza a cuestionar si es necesaria del todo o relevante. La facilidad ahora de exagerar un poco las diferencias culturales. Yo creo que antes habíamos llegado a un punto en la historia donde la ciudad era digamos, una representación de la cultura, ¿no? Y había una noción de una práctica cultural homogénea. Ya hoy día no es así. O sea, ya tú sabes, la producción de etnoburbias, ¿verdad? Que son tipo asentamientos urbanos que reflejan un carácter cultural que no es propio del lugar, ¿no? Por ejemplo, Chinatown es un ejemplo de eso. O sea que y eso están ya hasta creciendo más aún porque tal vez hay una insatisfacción del estatus del urbanismo y el rol en nuestras vidas. Y claro, se está incentivando mucho el sprawl, ¿verdad? El desparramiento urbano. Claro, si el edificio cumple todas las responsabilidades, puede estar actuando de manera independiente, o sea que puede estar creciendo y creciendo y creciendo Puede poco ser a poco. puede ser una isla desconectada, seguro. Sí, 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 sí. De hecho, eso es un poquito lo que nos trae Kenneth Frampton en su lectura, que es parte del tema que estamos hablando hoy, y él nos comparte un escrito que se llama Una breve reflexión sobre o acerca del predicamento del urbanismo, ¿verdad? Eso es una traducción rápida. Para aquellos de ustedes que nos están escuchando, Kenneth Frampton, que tiene más de 90 años ya, Kenneth Frampton, tiene Sí. 90 y pico de años, es uno de los grandes historiadores y críticos de la arquitectura moderna, graduado de Columbia y profesor de Columbia University por muchos años, por 50 y pico de años. Y Kenneth Frampton nos dice exactamente eso que tú estás diciendo, o sea que salimos a caminar y nos encontramos una secuencia de experiencias urbanas que no es urbano, una verja de cyclone fence, unos letreros, unas cosas, y así vamos como que brincando de un objeto a otro objeto, sin que haya nada entre medio y sin que haya conjunto, sentido de conjunto. Y entonces no se consolida la ciudad, no hay, quizás porque no hay necesidad de que se consolide. Como tú dices, el objeto lo resuelve todo. No sé si eso es lo que te estaba refiriendo, pero, es una curiosa reflexión sobre la que debemos de abundar en posteriores programas, porque se nos acabó, pero me parece que puede ser entonces la ciudad, no sé cómo te sientes tú con esto, la primera víctima de esa ambición de protagonismo de la arquitectura del siglo XXI. ¿Cómo tú te sientes con esa aseveración? Sí, estaría de acuerdo, pero yo creo que si lo ponemos contextualizado a Puerto Rico, creo que ya que las tendencias llegan tarde a nosotros, creo que tenemos que anticiparnos y aprender esos errores, ¿no? Porque estoy viendo algunas cosas que están pasando en Puerto Rico y a una escala muchísimo menor, ¿verdad? Pero creo que estaríamos en un buen momento para anticipar y
realmente planificar bien la ciudad y Bueno, volver a... un poco eso es lo que hace esta experiencia ahora del distrito T-Mobile ahí en el Centro de Convenciones de San Juan, que lo contiene todo. O sea, tú básicamente tú puedes venir a San Juan y no salir del distrito T-Mobile y tener una experiencia completamente ajena a lo que era anteriormente la experiencia cultural de intercambiar o de disfrutar o de sufrir, o como lo quieras llamar, de la ciudad de San Juan. O sea que sí, comienzan a darse, como tú dices, a nuestra escala, pequeña, pero comienza a ocurrir, comienza a ocurrir. Y me parece que se puede viralizar, puede empezar a ocurrir más y más y más. Pero nada, se nos acabó el tiempo. Seguimos con este tema para el próximo programa. Gracias Jesús por siempre una acertadísimas expresiones. Y a ustedes los esperamos la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Cuento con su participación y les agradezco el que nos hayan acompañado durante esta hora. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.